Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a generar mucha conversación y, quizás, hasta un poquito de drama. Como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, y en específico vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en Turquía y más allá, a Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya, y las intrigas que rodean a Afzanur Sancaktutan. Sí, porque parece que las cosas se están poniendo interesantes, y el título nos da una pista clara. Altay advierte a Serini, y Afzanur planea venganza. Esto huele a culebrón, ¿verdad? Pero no se preocupen, vamos a desgranar todo esto con calma, analizando los rumores, las posibles motivaciones y lo que esto podría significar para el futuro de estos talentosos actores. Y antes de que nos lancemos de lleno, recuerden, si disfrutan de este tipo de contenido y no quieren perderse ninguna de nuestras actualizaciones, asegúrense de darle ese botón de suscripción y activar la campanita. Nos ayuda muchísimo a seguir creando estos vídeos para ustedes. Ahora, entremos en materia. El mundo del espectáculo y especialmente el de las telenovelas turcas es un caldo de cultivo para las relaciones personales y profesionales que a veces se entrelazan de formas inesperadas y, a menudo, dramáticas. Y en este caso, tenemos a tres nombres propios que están en el ojo del huracán. Por un lado, a Altay Ulusoy, conocido por sus papeles icónicos en series como Medcezir y El Emir. Por otro, Serini Sarıkaya, otra estrella ascendente con un talento indiscutible, a quien también hemos visto brillar en producciones que han cautivado audiencias. Y luego está Afzanur Sancaktutan, una actriz emergente cuyo nombre ha empezado a sonar con fuerza, a menudo vinculada a proyectos y a círculos sociales donde también se mueven a Altay y Serini. Según los rumores que circulan en los medios turcos y que nosotros hemos estado investigando, parece que la tensión entre estos tres personajes ha llegado a un punto crítico. La advertencia de Altay a Serini, ¿a qué se refiere? ¿Es una advertencia profesional, personal, o una mezcla de ambas? Y lo más intrigante, ¿qué tipo de venganza estaría planeando Afzanur Sancaktutan? ¿Contra quién? ¿Y por qué? Estas son las preguntas que intentaremos responder hoy. Vamos a empezar desglosando la posible relación entre Altay y Serini. Ambos compartieron pantalla en Medcezir, una serie que no solo fue un éxito rotundo, sino que también desató una ola de rumores sobre una posible relación sentimental entre los protagonistas. Aunque nunca confirmaron oficialmente su noviazgo, las cámaras los captaron juntos en diversas ocasiones, y la química que irradiaban en pantalla hizo que los fans se ilusionaran con la idea de que su romance trascendiera la ficción. Sin embargo, el tiempo pasó, las especulaciones cesaron, y cada uno siguió su camino profesional y personal. Pero, ¿qué podría haber reavivado la tensión entre ellos ahora, hasta el punto de que Altay sienta la necesidad de advertir a Serini? Una de las teorías más fuertes que circulan es que Afzanur Sancaktutan podría estar involucrada en alguna forma. Afzanur, una actriz joven pero ambiciosa, ha estado trabajando en proyectos similares y, según algunos chismes, podría haber tenido algún tipo de acercamiento a Altay o incluso a proyectos en los que Serini también estaba interesada. La envidia profesional, la competencia por roles o quizás algo más personal, podrían estar en juego. Imaginemos el escenario. Altay, con su experiencia y posición en la industria, podría estar advirtiendo a Serini sobre alguna maniobra, algún movimiento que Afzanur esté realizando y que podría perjudicar la carrera o la reputación de Serini. O inversamente, podría ser que Altay haya sido el blanco de alguna acción por parte de Afzanur, y esté advirtiendo a Serini para que esté al tanto o se aleje de una situación potencialmente complicada. La industria turca, como muchas otras, puede ser un lugar despiadado, y las alianzas y rivalidades pueden ser intensas. Ahora hablemos de la supuesta venganza de Afzanur. Esto es lo más jugoso, ¿no creen? ¿Una venganza? ¿Contra quién? Si la advertencia de Altay es hacia Serini, entonces la venganza de Afzanur podría dirigirse a cualquiera de los dos, o incluso a ambos. Podría ser una venganza profesional, intentando sabotear un proyecto, o arruinar una oportunidad que Serini o Altay tienen. O si la historia tiene un tinte más romántico, quizás Afzanur sienta que ha sido despreciada o traicionada, y su venganza podría ser personal. Consideremos la perspectiva de Afzanur. Si es una actriz emergente, es natural que quiera abrirse camino y destacar. Si siente que alguien, quizás Serini, está bloqueando su camino o ha actuado de mala fe, es posible que desarrolle resentimiento.
La industria del entretenimiento está llena de historias de jóvenes talentos que luchan por su lugar, y a veces, esa lucha puede volverse amarga. También es importante recordar que muchos de estos rumores a menudo provienen de fuentes no confirmadas, de amigos anónimos o de tabloides que buscan generar clics. Sin embargo, a veces, estos rumores tienen una base de verdad, o al menos reflejan una tensión latente en el círculo de estas celebridades. Otro ángulo a considerar es la posible manipulación mediática. Las grandes estrellas son a menudo objeto de noticias sensacionalistas, y es posible que esta narrativa de advertencia y venganza esté siendo exagerada o incluso creada para mantener a estos nombres en la agenda pública y en los titulares. Los fans suelen ser muy apasionados, y estas historias alimentan su interés y su engagement. Profundizando en las posibles motivaciones de Atai, si él está advirtiendo a Serena, podría ser por varias razones. Primero, podría ser un gesto de protección, si él cree que Serena está en peligro de alguna manera por las acciones de Afzanur. Segundo, podría ser una advertencia relacionada con un proyecto en común, quizás Afzanur esté intentando interferir en una negociación o en un rodaje. Tercero, si la relación entre Atai y Serena en el pasado fue más que una amistad, podría ser un acto de celos o una advertencia para mantener a Afzanur alejada. Y en cuanto a Afzanur, si está planeando venganza, ¿contra quién? Si es contra Serena, podría ser por envidia profesional, por sentir que Serena le ha quitado una oportunidad, o incluso por alguna rivalidad en el ámbito personal. Si es contra Atai, podría ser porque él la ha rechazado, o porque siente que él está apoyando a Serena en lugar de darle una oportunidad a ella. Las dinámicas en estos círculos pueden ser increíblemente complejas. Es crucial recordar que hasta que haya confirmación oficial por parte de los involucrados o de fuentes fiables, todo esto sigue siendo especulación. Sin embargo, el hecho de que estos rumores estén circulando con tanta fuerza en los medios turcos sugiere que hay algo de verdad, o al menos una percepción pública de conflicto, detrás de ellos. Analicemos el impacto potencial de esta situación. Si estas tensiones son reales y se hacen públicas, podrían afectar las carreras de los involucrados. La mala publicidad, los conflictos en el set, o las acusaciones de mala conducta profesional pueden tener consecuencias significativas en la industria del entretenimiento. Los productores, directores y cadenas de televisión suelen ser cautelosos a la hora de trabajar con actores envueltos en escándalos. Por otro lado, estas controversias también pueden ser una forma de mantener el interés del público. Las historias de rivalidades, amores prohibidos y venganzas son el pan de cada día en las telenovelas turcas, y que la vida real se parezca a la ficción a veces puede ser algo que los fans disfruten. Sin embargo, debemos ser cuidadosos al juzgar o sacar conclusiones precipitadas. Las vidas de las celebridades son a menudo objeto de escrutinio público, y es fácil caer en la tentación de crear narrativas basadas en información incompleta o sesgada. Lo que vemos en los titulares a menudo es solo una fracción de la historia. En resumen, la advertencia de Atai Ulusoy a Serena y Sarkaya, en conjunción con los rumores de que Afzanur Sankaktutan está planeando venganza, pinta un cuadro intrigante de posibles conflictos en el mundo del espectáculo turco. Las razones detrás de estas acciones podrían ser profesionales, personales, o una mezcla de ambas, y las motivaciones de cada uno de los involucrados son objeto de intensa especulación. Hemos explorado las posibles razones detrás de la advertencia de Atai, desde la protección hasta la rivalidad, y hemos considerado las diversas formas en que Afzanur podría estar buscando venganza, ya sea profesional o personal. Hemos destacado la importancia de ser cautelosos con los rumores y la posibilidad de manipulación mediática, al tiempo que reconocemos que a menudo hay una base de verdad en estas historias. En definitiva, mientras esperamos que la verdad salga a la luz, esta saga nos recuerda lo complejas y a menudo dramáticas que pueden ser las relaciones en la industria del entretenimiento. El tiempo dirá cómo se desarrollan estos acontecimientos y cuál será el desenlace final para Atai, Serena y Afzanur. Y hasta aquí llegamos por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis de los últimos cotilleos del mundo de las estrellas turcas. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está pasando realmente entre Atai, Serena y Afzanur? ¿Quién creen que tiene la razón? Dejen todos sus comentarios y teorías abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de las series turcas y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada.
Muchísimas gracias por acompañarnos en otro vídeo, y nos vemos en el próximo. Adiós.